¿Alguna vez te has preguntado si te vas en el rapto de Jesucristo? Eso es exactamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que si estás interesado en este tema, quédate hasta el final. Lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Voy a dar un poco de terminología, uno que otro versículo, pero esto tiene un solo fin, de que todos seamos edificados y en la medida de lo posible, podamos entender qué es lo que viene para el mundo. Primeramente, en la Biblia no aparece esta palabra rapto. Aparece que las personas serán tomadas, llevadas. Incluso el mismo Jesús dijo que Él regresará por sus hijos y Él se tomará a sí mismo. Lo más cercano y que podamos entender de este tema es sobre lo que le pasó a Elías y lo que le pasó a Enoc. Enoc caminó con Dios y no vio muerte, según Génesis, porque Enoc fue transpuesto. Esto quiere decir que, como bien lo dice la palabra, no vio muerte, sino que su cuerpo fue llevado al cielo. De igual manera, Elías tampoco vio muerte. Y algo parecido experimentó lo que sería Jesucristo cuando estuvo durante esos 3 días y su cuerpo fue transformado en gloria. Entonces, teniendo esa base, como esa idea general de lo que va a acontecer en ese arrebatamiento, comenzamos con unos versículos que nos pueden ayudar a aclarar las dudas con respecto a lo que sería este arrebatamiento. ¿Qué es lo que cree el mundo actualmente sobre el arrebatamiento? Que no es algo que no es algo que va a hacer Dios, sino que van a ser las los ovnis que se van a raptar a la gente y va a haber caos mundial porque llegaron y van a hacer desastres. Entonces, lo que mucha de la gente cree es en la abducción. Estos son temas que se salen de la Biblia, porque en la Biblia no aparece nada de eso, pero recuerden que como Satanás él es ángel de luz, él imita a la luz, él imita lo que está en la Biblia, y pues de alguna manera u otra, a la humanidad ha sido programada mentalmente para creer que cuando ese momento ocurra, que la razón no era Jesús, sino que fueron los ovnis. Para ya de una vez desmeritar al arrebatamiento que va a ser impresionante y va a haber caos mundial por causa de ello. Ahora, el arrebatamiento, el rapto para la iglesia es causa, es motivo de alegría y es una esperanza viva, porque la iglesia de Cristo, nosotros, sus escogidos, no vamos a pasar por la ira. ¿Y qué hablo cuando me refiero a la ira? Es la gran tribulación, es después de los 3 años y medio, cuando seamos llevados conjuntamente con Él al cielo, y pues esa es nuestra esperanza, de que Jesús va a venir por nosotros antes de que ocurra la ira en la tierra, que es parte del Apocalipsis. Ahora quédate conmigo porque vamos a estar leyendo unos cuantos versículos que llamarán tu atención. Y esto es fundamento, base para todo, tanto como la redención, el perdón de pecado, el arrepentimiento, la nueva vida en Cristo, el bautismo. Esto también es parte de estas creencias clave y promesas de Jesucristo para sus hijos. Comenzamos entonces con Mateo 24:44, que dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estamos hablando de el arrebatamiento. Hay una diferencia clave entre
El arrebatamiento, el rapto, ¿ok? Y la segunda venida, no se confundan. El arrebatamiento es cuando la iglesia se va y la segunda venida es cuando Jesucristo viene a pelear por el pueblo de Israel y viene a establecer el orden en el mundo y a traer los 1000 años, el reino milenial. Luego vemos que en Primera de Tesalonicenses 4:17 dice de la siguiente manera: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando que va a ocurrir de manera consciente, la gente va a estar despierta cuando ocurre el rapto. Y les cuento algo que a mí me aconteció, porque hay un punto en este caminar que tú dices: Dios mío, ¿será que yo me voy en el rapto? Comienzas a dudar: Señor, ¿será que yo me voy contigo? Y esto lo pueden preguntar todos, os podéis preguntar todos que me están viendo, y es: Señor, ¿cómo sé que yo me voy en el rapto? ¿Cómo me vas a avisar a mí que yo me voy? Y el Señor, a través del Espíritu Santo, un momento que estaba como dormitando, ¿sabes? Cuando estás tomando la siesta y tal, y estás en ese dormitar, ¿no? Que estás entre el sueño y estás despertándote. Y el Espíritu Santo me despertó y me dijo: nos mudamos hacia arriba, nos mudamos hacia arriba. Cada hijo de Dios alrededor del mundo va a recibir ese aviso clave del Espíritu Santo que te va a asegurar a ti que tú te vas. Así que vele preguntando: Señor, yo sé que la salvación es segura en ti, estoy caminando en tus pasos, dame esa seguridad, Padre Celestial, y guíame si yo me voy en el rapto, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente la hora que va a acontecer, según Mateo. Dos, va a ser un proceso estando despiertos, es decir, que vamos a, a desaparecer todas nuestras partículas, todo esto va a desaparecer, va a quedar la ropa, porque Él no va a llevar ropa al cielo, y vamos a ser transformados en gloria, así como Jesucristo pasó esa transformación cuando estuvo durante esos 3 días, y su cuerpo fue transformado en gloria. Igualmente nos va a ocurrir a nosotros. ¿Y cómo va a acontecer? En las nubes, en el aire, ¿ok? Sería similar exactamente, que es lo que decía al comienzo. Un proceso similar le aconteció a Enoc, que fue tomado, fue traspuesto, dice la palabra, y a Elías. Ellos ambos desaparecieron, ninguno vio la muerte, ¿ok? Pero es una de las maneras más sencillas en explicarlo. Ahora, seremos arrebatados que en el aire. He tenido sueños incluso, y mucha gente también, que Jesús les dice, o tienen esa experiencia, que van de su vida, ¡fum!, rapidito, van de su vida, y ellos comienzan a entender muchas cosas, porque como ya son transformados en el aire, estamos conectados al Todopoderoso, es decir, dice la palabra que ya no tendremos ninguna pregunta cuando estemos con Él. Es decir, que todas esas dudas que habíamos tenido en nuestro ser por mucho tiempo, que Dios no había respondido en su momento, va a responder y vamos a entender todo. Ay, que porque hay maldad en el mundo, Dios te lo responde cuando estés en su vida. ¿Por qué existe el cáncer en los niños? ¿Por qué tal, tal y tal? Vean que todas estas preguntas y todas las cosas que aún no se nos ha respondido, o no se nos ha dado esa revelación en la Biblia, o a través de personas, o porque nosotros no lo queremos entender porque tenemos puntos ciegos, serán respondidas en ese momento cuando seamos arrebatados en el aire. Ahora, ¿qué dice? Primera de Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un proceso que está claro en Tesalonicenses, en Apocalipsis, y también lo dice en varias partes de la Biblia, repetido, que es que antes de nosotros ser arrebatados, los muertos en Cristo, o sea, toda la gente previos a nosotros, incluso desde Adán y Eva, toda esa gente que haya muerto, que haya sido cremada o lo que sea, que los restos hayan quedado por los mares y todo lo demás, todas esas partículas, ¿ok?, van a ser
devueltas al alma que está en el cielo y todos ellos van a resucitar, porque el Señor dice que ni uno de nuestros huesos ni ninguna parte de nuestro ser va a ser tocada por el enemigo y Él va a restaurar absolutamente todo de nosotros y nada va a quedar aquí. Y esto es hermoso. Hay personas, pues que tengo una persona aquí conectada que me había dicho, ¿y qué hago si me cremo? Y si muero y tal, y soy cremado y tal, ¿qué va a hacer de mí? Entonces ya sabes la respuesta. El Señor va a reunir todas las piezas tuyas, todo tu ADN de cualquier lado del universo y lo va a unir otra vez a tu espíritu, a tu alma. Él dice que hasta los muertos el mar regresará a sus muertos, porque hay gente que dejaron sus restos en el mar. Seguimos. Si tienen alguna pregunta, siempre pueden mandarme un comentario. Mateo 24:40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Vean que esto es un verbo totalmente distinto y el Señor quiere darnos desde distintas perspectivas qué es lo que va a ocurrir en ese día. Va a ser un día como cualquier otro, pero que va a haber desapariciones masivas. Él está diciendo aquí que son seleccionados, no es que todos van a ser llevados, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es obedecer a Dios, seguir a Dios y de verdad vivir una vida conforme a su voluntad. Él dice que Él se va a tomar a sí mismo, es decir, que hay gente que cree en Dios y no se parece para nada a Cristo, ellos no van a ser tomados. ¿Por qué? Porque Jesús viene a tomarse a sí mismo, es decir, si tú te reflejas en Él, si tú te pareces a Él, si estás en su caminar, si lo has aceptado como Señor y Salvador y estás caminando en tu propósito, si sigues hasta el final, hasta la meta, dice Jesús que todos recibiremos esa corona de vida y que es una promesa que a los que están en Él, los que se parecen a Él, serán arrebatados. Dice, por tanto, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay una preparación previa y esa preparación es vuestra santificación. Ese es el propósito, ese es el plan perfecto de Dios para los hombres, de haber restaurado, reconciliado a la humanidad entera con Jesús para que todos seamos purificados y seamos como Él. Y esa santificación no es de un día para otro, es un proceso, es un caminar con el Espíritu Santo. Por eso es que dice, velad pues, es decir, estar en oración, estar en intimidad con Él, para ser dignos de escapar de todas estas cosas. No estoy diciendo que te lo tienes que ganar, sino que por obediencia y por amor a Él, tú caminas en sus pasos y para cuando ese momento llegue, tienes tu corazón lleno de Él, tu testimonio que da, que es manifestado ante los hombres que tú eres hijo de Dios. Y por tanto, todas estas cosas es parte de la preparación para este tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Estoy hablando sobre el arrebatamiento. Cualquier pregunta o cualquier cosa, escríbanme en los comentarios. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Hay gente que dice que el rapto puede acontecer en cualquier momento. No, mi amor, esto no es en cualquier momento. Si tú no conoces a Dios, te voy a explicar un poquito de Él. Dios es organizado. Lo pueden ver claramente en la Biblia, desde el comienzo del Génesis hasta el final del Apocalipsis. Es una línea de tiempo perfecta. Y así como Él planea que en cierta temporada crezcan algunas plantas y den el fruto y la cosecha en unos meses, que todo esté organizado en este mundo, así como sale el sol y la luna en determinados tiempos, ¿cómo crees tú entonces que el rapto va a acontecer de un momento a otro? No. Hay un proceso, hay pasos, están los sellos, están las trompetas y en la última trompeta, según Pablo, su iglesia se va. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora me preguntaréis sobre, por ejemplo, una mujer que está embarazada.
este hijo no ha nacido, claramente, está en el vientre, ¿no? Este hijo puede ser llevado. Hay mujeres embarazadas que no van a tener al niño en ese momento, porque ese niño no ha nacido, por ende no ha, o sea, Dios lo va a considerar suyo porque esa alma viene de él. Entonces, ¿qué va a acontecer en ese día? Aviones van a caer porque hay cristianos, ¿sabes?, que son pilotos. Accidentes de tráfico porque hay muchas personas pues que tienen sus coches y todos los demás creen en Dios. Accidentes de tráfico, problemas en todos lados, o sea, va a ser un caos tremendo. ¿Qué dice en primera de Tesalonicenses 4:16? Que Él va a avisar a sus hijos. Él les va a avisar personalmente a través del Espíritu Santo, y eso va a acontecer. Vamos a leer este versículo que aquí me parece muy, muy importante y es el que les decía. Juan 14:3. Y si me fuere, que Él se fue claramente después de lo que pasó en esta tierra, yo os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que es lo que les estaba diciendo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él va a tomar a aquellos hijos de Dios que tengan el Espíritu Santo y que estén anhelando por esa venida. Les voy a leer este versículo para que ya lo tengan claro. Para los que anhelan su venida. Porque mucha gente tiene por costumbre y dice, bueno, me voy de esta tierra porque hay mucho desastre en el caos mundial y tal, y Jesús me va a sacar de aquí porque él prometió llevarme en el rapto. Yo me quiero ir de este desastre y tal. Hay una manera, y es la siguiente, segunda de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese proceso, ya te respondo ahorita, Kael, ese proceso ese anhelo genuino es de una persona que ama la presencia de Dios. Y es algo que el Señor trató conmigo ya, porque, claro, tú ves a todo alrededor, esto va de caída en todos lados del mundo. Y esa es nuestra esperanza viva de todos los cristianos, ser arrebatados con Dios. Pero el Señor me decía, el Espíritu Santo se ponía triste y decía, entonces no me amas de verdad, quieres que te libre de estas cosas, pero recuerden que el cielo no es cielo sin Dios. El cielo no es cielo sin Jesús. Su presencia lo llena todo. Es decir, que si tú no amas a Jesús, tú no amas a Dios, esa venida, ese rapto, de nada te vale. ¿Por qué? Porque tu mente está anclada al mundo. Amas al mundo y todas las cosas que están en él. Y por ende, dice la palabra que el amor del Padre no habita en esas personas porque no han conocido al Padre. Si hemos conocido al Padre, si hemos conocido a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, lo vamos a amar y vamos a amar estar con Él para la eternidad. Y Él ve la verdadera intención del corazón. Él quebranta los yugos, quebranta los tuétanos y Él ve nuestras intenciones verdaderas. Ahora, voy contigo con lo que me dijiste sobre Kael. Los niños que no fueron bautizados se salvarán. Aquí hay una diferencia muy clave, porque en el infierno también van a haber niños. Y hay niños. Mira, hay un proceso donde el niño es inocente. Y tú dices, ay, que este niño es tremendísimo, este niño es el propio demonio y tal. Nosotros nacemos en pecado, pero no sabemos qué es pecado hasta que tenemos conciencia de ello. Todos aquellos niños que fueron guiados en el amor de Dios, en el perdón, en la palabra, serán llevados. Pero todos aquellos niños que han decidido ser rebeldes, rechazar a Dios, incluso hay niños que son homosexuales, que le están cambiando sus partes.
todos estos niños que conciencia y por voluntad propia, que aman al mundo y no hacen caso de la palabra de Dios, teniendo conciencia de ellos, serán dejados. Y eso aplica para nosotros también. Hay un punto en nuestra vida que el Señor quita ese punto ciego, esa conciencia es activada, tenemos el conocimiento del bien y del mal y ese es el momento adecuado para arrepentirse. Así que si tú tienes niños, guíalos desde ya, que el Señor avive esa conciencia y que puedan elegir hacer el bien. En el infierno hay niños, señores. Hay niños que han a otros niños. Hay bandas de adolescentes, hay bandas de niños en México y en partes del mundo, incluso hay niños brujos que hacen de todo con las personas, ¿ok? Entonces, no es porque es nuevo, es un niño, va a ser llevado en el cielo, no. ¿Cuál es el nivel de conciencia de ese niño? ¿Hace el bien? ¿Ha rechazado a Jesús? ¿Sigue lo que dice la palabra? ¿Ha decidido hacer el bien o el mal? Dependiendo de eso, ese niño será tomado o será dejado. ¿He respondido a tu pregunta? Siguiente. Dice, Lucas 17:20, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Bueno, me gustaría leer otra versión de esto, no quedó muy claro, pero quiere decir que para todo el Señor envía una noticia, una advertencia de todo, de todo. Y hay personas que creen que va a pasar de un momento a otro, pero no. Tienen que leer la Biblia, estudiar la Biblia. No soy ninguna erudita porque todavía estamos aprendiendo. La Biblia es muy profunda, es densa, está en varios idiomas. Hay Biblias que están mal traducidas y tenemos que aprenderla desde lo más posible, más cercano al hebreo y en las que estén mejores traducidas, porque nos podemos confundir. Entonces aprendemos hasta que Jesús venga, literal. Entonces, Apocalipsis 3:10, entramos en materia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y lo voy a leer otra vez porque hay algo clave aquí. Aquí te da dos ubicaciones. Te da, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra es espiritual, la palabra es celestial. Está hablando de una ubicación celestial que está y mora entre nosotros, que es el Espíritu Santo. Luego te dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, la iglesia no está guardada para la ira. La iglesia pasará por tribulación los primeros 3 años y medio, pero no pasará para la gran tribulación, que es previa a esos 3 años y medio, hasta que se cumplan los 7 años, que ya serían los últimos 7 años de los 6,000 años del reino del hombre. Y luego va a venir el milenio. Y luego te dice, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Dónde está tu corazón ahora? ¿Está en los placeres de este mundo? ¿Tienes sueños en este mundo? ¿O tienes sueños celestiales para cumplir en esta tierra? Y hay varios capítulos, hay varios versículos que hablan de lo mismo, que Él vendrá a juzgar a los moradores de la tierra. Aquellos que tienen su vida, su perspectiva, su visión en la tierra. Ahora, tú me dirás, pero ¿cómo puedo tener una perspectiva que sea celestial si nunca he ido al cielo, si no sé cómo es el cielo? ¿Cómo puedo soñar con tener una morada celestial? ¿Cómo puedo soñar, anhelar ser arrebatado juntamente con Cristo si no he experimentado eso? Esto es una pregunta bastante lógica y te la voy a responder de la siguiente manera. Si conoces a Jesús y te deleitas en Él, has conocido el cielo. Si tú has conocido a Dios verdaderamente, ya sabes cómo es el cielo, porque dice que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, su unigénito. Ahí está tu respuesta. Que, yo no sé si
sí puedo soportar porque el cielo va a ser aburrido. No voy a poder hacer nada, no me voy a poder ir de fiestas, no voy a poder tomar con mis amigos, no voy a poder hacer compras en chain. Ejemplo, esto es una mentalidad del mundo. Tu corazón está en el mundo y no en el cielo. Pide al Espíritu Santo para que puedas conocer a Jesús verdaderamente y Él pueda transferir esos deseos celestiales a tu corazón. ¿Por qué? Porque esta es nuestra esperanza viva. Según Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro espíritu anhela esa venida. Nuestro espíritu anhela estar con Dios. Incluso la creación, todo lo creado, los animalitos, la tierra misma que está viva, los cielos, ellos gimen para ser transformados. Ellos gimen para que la justicia de Dios sea manifestada sobre la tierra, porque hasta ahora no hemos conocido justicia verdadera. Nuestro espíritu anhela un cambio, una redención que este mundo no nos puede dar. Y es lo que el Señor vino a traer a través de Jesucristo. ¿Y qué es? Estar con Él por siempre, así como estuvimos en el jardín del Edén. Para ninguno de ustedes, para ninguno de vosotros, es misterio de que cuando estamos en contacto con Dios, estamos en contacto con la naturaleza, hay una sensación de bienestar, porque fuimos creados del barro de la tierra, del polvo de la tierra. Y así como Dios nos creó con sus manos y nos moldeó, de igual manera nuestro espíritu, cuando estamos en contacto con Él, somos plenos. Imagínate cuando ya este cuerpo ya no tenga esas preocupaciones, que voy a pagar, que voy a comer mañana, que estoy gorda, no me gusto, que soy feo, que soy fea. Imagínate que todas estas preocupaciones se desvanezcan de un momento a otro y ya lo único que te quede es esa paz y esa tranquilidad que habías experimentado en el Espíritu Santo, pero que por causa de este cuerpo no lo hemos experimentado en plenitud. Y eso, mis queridos compañeros, hermanos, amigos y las personas que me estén mirando, es lo que vamos a experimentar cuando seamos tomados, arrebatados, sacados de este cuerpo. Dice 1 Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Hasta ahora ninguno de nosotros hemos tenido esa oportunidad de ver a Jesús con nuestros ojos, de ver esa hermosura. Pero si lees la Biblia, es tan hermoso que incluso los ángeles se tienen que tapar, los querubines con todas sus alas se tienen que tapar, porque la hermosura es tanta que ni aun lo espiritual se le puede colocar enfrente sin sufrir algún daño, ¿ok? Tenemos que ser transformados, sacados de este cuerpo para poder experimentar su gloria, para experimentar su hermosura. Y es lo que dice 1 Juan 3:2. Ahora, dice, Hechos 1:11, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos, claro que sí. Otra cosa, Hechos 1:11 dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Decían los galileos cuando Jesucristo marchó. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Qué te está diciendo aquí? Te da unas frasecitas y te dice, mira al cielo. ¿Qué está aconteciendo en el cielo? El Señor va a dar señales, señores, a todos sus hijos en este tiempo. Y lo puedes leer claramente en Mateo 24, porque Él te da como unas claves, ¿no? De lo que va a venir, las señales antes del fin.
Y me gustaría leerlo, no quiero ser tan largo, así que acompáñame solamente este último versículo y ya después nos vamos todos. Dice, señales antes del fin. Mateo 24, que también aparece en Marcos y en Lucas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ya está ocurriendo, hay gente que dice, ay, yo soy el Cristo, yo soy el descendiente de no sé qué cosa, yo soy, me imagino que han visto esos videos de este tío que, bueno, y muchas otras personas que hacen decirse que son Cristo. Ya está pasando, sí, una señal cumplida, sí, vamos allá a la siguiente. Ya muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Adivina qué es lo que está pasando. Y no solamente guerra bueno, la guerra que conocemos, guerra psicológica, guerras en el aire, guerras en la alimentación, guerra social, guerra financiera. Todos ese tipo son guerras, ¿ok? ¿Se ha cumplido? Se está cumpliendo, claro que sí. Ahora, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y tú dirás, Dios mío, ¿hasta cuándo viene otra guerra, la tercera guerra mundial? Y yo que planeaba tener familia, hijos, estoy abriendo mi negocio, que no sé qué cosa. No os turbéis porque es necesario que esto acontezca. Piénsalo como un ciclo. Naces, creces, te desarrollas, familia, hijos, lo que sea, negocios, y luego vas al sepulcro. Así ha estado pasando todos estos años, ¿ok? Y el cambio que Dios quiere traer es permanente y es para bien, tiene que acontecer, ¿ok? Ahora, ¿qué dice? Porque se levantará nación contra nación. Vean cómo está el mundo ahora. Reino contra reino. O sea, dentro de los mismos países. Nación contra nación. Tenemos, señores, gente que es racista, que es xenofóbica, que es clasista. Guerras dentro de los mismos países. Guerras entre los mismos españoles, entre los mismos venezolanos, entre los mismos cubanos. Guerra en todo, que es el espíritu de división. Porque ¿cómo es posible que entre nosotros mismos nos odiemos, ya sea por causa del color? Y siempre traigo la analogía del huevo. El huevo, que sea el color que sea, por dentro es igual. Todos tenemos un alma, todos tenemos un corazón, y ese mismo Jesucristo que pagó ese precio tan grande para que estemos con Él, también pagó el mismo precio por esa persona. Así que reino contra reino, nación contra nación. Y habrá pestes. Lo que pasamos en estos días fue creado, pero bueno, confirmado, pero son pestes. ¿Hay hambres? Sí, hay hambres por todos lados del mundo. Y terremotos en diferentes lugares, que es lo que más hemos tenido estos últimos 3 años, señores, terremotos y terremotos y terremotos. Y lo dijo la Biblia, ¿ok? Estamos hablando de miles y miles de años atrás, antes que todas estas cosas ocurrieran. ¿Por qué? Dice, y todo esto será principio de dolores. La tierra, como les he dicho antes, gime, la creación gime por justicia. ¿Tú crees que la masacre que hubo de cristianos o la masacre que ha habido en todas estas guerras, que estuvo el tipo, ya sabes, la sangre de esa gente desde la primera que hubo desde Caín y Abel, esa sangre de toda la gente claman por justicia, y la tierra como está viva, que es la frecuencia Schumann, que ya después lo van a ver, es dolor, la tierra está en un constante dolor por el pecado de la tierra, hay más maldad, y adivina cómo va a terminar todo, como aconteció con el diluvio, y Noé va a caer, pero Dios prometió que no va a ser con diluvio, va a ser ahora con fuego. Prepárense. Y todos aquellos que esperan en Él no verán esta ira, sino que serán arrebatados. Dice, entonces os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué está aconteciendo en China? ¿Qué está aconteciendo en Irán? ¿Qué está aconteciendo en todos esos países que saben que los hijos de Dios existen? Se levantan y van y los
¿Y por qué será la única religión, es la única que es perseguida? Debe ser que tiene gran poder Jesús. Y debe ser que por causa de los escogidos, Dios acortará esos tiempos, porque no vamos a poder soportar tanta maldad y tanta persecución, señores. Por eso es que hay un momento para todo, un momento para sembrar, un momento para reír, un momento para llorar y un momento para ser llevados con Jesús. Dice, muchos tropezarán entonces, estamos diciendo de que muchos claudicarán en la fe, rechazarán a Cristo, eso se llama apostasía, el espíritu de anticristo, rechazar a Jesús, y cuando rechazas a Jesús en frente de los hombres, Él te va a rechazar en frente de su Padre y de los ángeles, es decir, ya no vas a estar en el cielo. Por eso es que incluso los escogidos van a tropezar, porque su fe no va a estar firme, y necesitamos estar firmes en Él. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, que es lo que estamos viendo ahorita, hasta los niños están haciendo desastres, el amor de muchos se enfriará, de muchos, pero no dijo de todos. Habrá gente que seguirá mostrando el amor de Jesús, y aunque no lo hayan conocido, yo conozco gente que tienen un amor tan grande, aman la tierra, aman los animales, aman a las personas. Esas personas están escogidas para conocer a Jesús, que es el mismo que le está colocando ese amor. Tú sales a la calle y desde que sales te miran mal, o porque te vistes bien o porque no te vistes bien, porque tienes un coche del año o porque no tienes un coche del año, porque tienes un diploma o porque no tengas un diploma. El amor de muchos se apagará, pero no el de todos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, es decir, que el anticristo se va a sentar en el tercer templo que está siendo construido en Israel, dice, esa es la abominación desoladora. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir? Que cuando veamos que se está construyendo el tercer templo, pónganse felices, no se pongan tristes, ¿ok? Porque Jesús viene y los va a arrebatar y dice que seremos llevados en la última trompeta. Yo quiero buscarles ese versículo para que le quede más claro. Al sonar de la última trompeta. Porque la gente dice, no, Jesucristo no nos quiere sufriendo. ¿Y cómo tú crees que los mártires de la fe? ¿Y cómo tú crees que de mal la pasaron los discípulos y tal? O sea, vamos a ser perseguidos, vamos a ser... Bueno, dice, 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estamos hablando de una milésima de segundo, algo que va a ser imperceptible, ¿ok? A la final trompeta. Es decir, hay 7 sellos, luego vienen 7 trompetas que son parte del juicio de Dios a la tierra. Los primeros 7 sellos van a ser totalmente demoníacos, van a ser liderados por las huestes de las tinieblas, y luego el Señor en las 7 trompetas va a dar el aviso para que comiencen a ocurrir cosas mayores, ¿ok? Y dice que la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, que es lo que le estaba diciendo, y nosotros seremos transformados. Vean, 1 Corintios 15, 52, cuando alguien te diga, ay, que no vamos a pasar por tribulación y todo lo demás, van a pasar, vamos a pasar. Me gustaría explicarles estos versículos que acabo de leer, y es que dice, huyan a los montes, salgan de donde estén. Y es porque en el Apocalipsis va a venir control masivo sobre la tierra, y es lo que Satanás ha querido desde siempre, que es controlar a la humanidad. Y tú me dices, ay, suenas como una conspiranoica. Lee la Biblia. Mira a tu alrededor, que lo que estás comiendo ya no es 100% orgánico y por ende no recibe los nutrientes necesarios, y tu cuerpo se va deteriorando y te vas volviendo más viejo, más enfermo. Y esto, señores,
se llama guerra alimenticia. Entonces, no es conspiración, es una realidad que hasta ahora las grandes empresas, influencias malignas que están liderando los gobiernos y todas las compañías, ya sean Johnson Johnson, Pfizer, AstraZeneca, todas las farmacéuticas y todos los que están ligados a ella, están atentando contra la humanidad y la gente bien gracias va y compra sus medicamentos en la farmacia todavía. Vean que tenemos que huir, y es algo que el Señor ha estado tratando en mí, y es que los que están despiertos, sean cristianos o no cristianos, vamos a tener que salir de las ciudades porque va a venir control. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Más hay de las que estén en cinta. Estamos diciendo que en esos tiempos no se pongan creativos. Quédense tranquilitos porque no van a hacer pasar a una criatura recién nacida tanto dolor. ¿Ok? Si el Señor quiere que tú te embaraces, Él lo va a permitir, pero que seas guiado incluso en esa área, porque sería egoísta tener una criatura en el tiempo del apocalipsis que nos estamos acercando a ella. Dice, orad para que no sea en invierno. Claro, imagínate, tienes que salir de la ciudad. ¿Cómo te vas a calentar? O sea, la luz es muchísimo menos en invierno. Para aquellos que están de este lado de Europa, para aquel lado siempre hay luz. ¡Qué suerte! Luego dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Si tú hasta ahora no has creído en Jesús, te voy a decir, vas a ser engañado por el anticristo y por esa persona que se va a sentar en ese trono porque va a tener superpoderes. Y no estoy hablando de Superman, estoy hablando de que puede hacer caer fuego del cielo, la gente va a ser sanada, van a acontecer cosas sobrenaturales, pero porque la gente no creyó en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, que serán entregados, caerá un poder engañoso sobre ellos para creer la mentira. Aprovecha hoy, cree en Jesús, que es la verdad, el camino y la vida, antes de ser engañados, porque dice, de tal manera, dice, porque se levantarán tal, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. Están en los aposentos, no salgáis, porque como el relámpago sale del oriente al occidente, así será también la venida del hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, que es lo que estaba diciendo ahorita, allí se juntarán las águilas. Es decir, que el Señor va a recuperar todo nuestro cuerpo, las partes de tus antepasados que creyeron en Cristo, todo lo demás, y seremos conjuntamente reunidos en el cielo donde se juntan las águilas. ¿Por qué dice águilas? Y me gustaría terminar con esto. ¿Qué acontece con el águila? El águila no nació para estar en el nido, en la comodidad. No nació para esas cosas. El águila, si es posible, para volar y sobrepasar esa parte atmosférica que no muchas aves llegan, ellos tienen que sacarse las plumitas. Se sacan y ellos pasan por un proceso que ninguna ave pasa para poder volar más alto. De igual manera, tú que eres hijo de Dios o que no eres hijo de Dios, y si no te invito, porque el Señor purifica a sus escogidos en este tiempo para prepararse para el rapto. Porque las águilas no están viendo la comodidad del mundo. Las águilas no están viendo quedarse en el nido y hacer su vida y su morada en el nido, es decir, en la tierra. Las águilas tienen la visión puesta en el cielo. De igual manera tú, ¿dónde está tu tesoro? ¿Está en la tierra o está en el cielo? ¿Dónde está tu visión? ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, dice la palabra. Entonces, si este tema ha sido de agrado para ustedes, para vosotros, todos los que me están viendo, pueden compartirlo. Lo voy a subir ahora en diferido
Y cualquier otra pregunta, cualquier otro comentario, siempre pueden decírmelo. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Vamos a hacer un rewind, vamos a refrescar. 1. Seremos traspuestos así como el Enoc y Elías, es decir, no vamos a ver muerte aquellos que estén vivos para el Apocalipsis y estén vivos cuando suene la última trompeta. 2. Será un abrir y cerrar de ojos. 3. Van a pensar que es una abducción extraterrestre, pero no, ya lo dijo la Biblia y lo dijo escrito y los ovnis no tienen escrito nada. 4 o 3, no sé, 1, 2 y 3. Bueno, ya me entiende, ya perdí la cuenta. Solamente van a ser tomados los que se parecen a Cristo, los que están lavados con la sangre del Cordero, los que han sido bautizados, los que tienen conciencia del bien, los que han elegido estar en Cristo Jesús. 4. No estamos guardados para la ira, es decir, vamos a pasar tribulación, sí, como ahora están pasando muchos cristianos, pero nuestros ojos no van a ver la ira, que es la destrucción de la tierra, partes de la tierra, por causa de haber rechazado a Jesús y por causa de la maldad. Y 5. Tenemos que anhelarlo, no como una salida del desastre de la humanidad, que claro que es un desastre ahora, sino como un encuentro con aquel que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Así que espero que esto les haya dado más claridad en este asunto, porque es un tema un tanto complicado, no muchas personas lo explican, pero si hasta hoy lo estoy diciendo es porque, bueno, hay personas que tienen estas dudas y tal, y ahora aquí estoy para resolver dudas, para guiar en lo que sea necesario, ya sea en discipulado, si eres nuevo creyente, tenemos discipulados disponibles, es decir, conocer las bases y los fundamentos de la vida en Jesús de manera más práctica, porque esto no es religión, es una vida constante, estamos en proceso de ser purificados y ser más como Cristo. Así que muchísimas gracias por ver este live, muchísimas gracias, espero que Dios los bendiga muchísimo donde quiera que estén, y ya saben, este tema se trató sobre el arrebatamiento o el rapto o el arpazo, o cuando todos los hijos de Dios seamos tomados, y lo puedes compartir cuando quieras y ver cuando quieras cuando lo termine de subir. Así que buenas noches, buenos días donde quiera que estén, y Dios los bendiga. Hasta la próxima.